lógica de la política nacional, si no la insertáramos no solo en el marco latinoamericano, del que más que nunca la Argentina forma parte constitutiva, sino también en el cuadro más global de la situación internacional, que se ha caracterizado por la bancarrota del estalinismo y también por la bancarrota del capitalismo. Eso es lo curioso, y es este rasgo punzante, el que omite la prensa argentina y la prensa occidental en general. De modo que, ante todo, quisiera describirles brevemente qué aspecto presentaban los jefes de Estado de América Latina, de España y de Portugal en la cumbre de Guadalajara a la que tuve oportunidad de asistir hace pocas semanas. Me parece que es una fase muy instructiva de cuál es el estado actual real de América Latina. Sería realmente lamentable omitirlo. Ustedes saben que la cumbre iberoamericana fue convocada por el gobierno de México. No conozco las causas, a pesar de haber preguntado sobre ellas a miembros del gobierno de México, por las cuales dicho gobierno amigo hizo una convocatoria iberoamericana y no una convocatoria latinoamericana. No tuve yo, por parte de los representantes del gobierno que me visitaron en la preparación de la cumbre, ninguna respuesta plausible. Ellos tampoco conocían las razones. Pero al ser una cumbre iberoamericana, asistieron el rey de España y el presidente del Consejo de Ministros de España, Felipe González, así como Mário Soares, presidente de Portugal, y el primer ministro portugués. Pero no asistió el presidente de Haití. De modo que, dicho sea esto al pasar, Haití sigue siendo la cenicienta más dolorosa y más trágica de América Latina, porque no solamente ahora la han excluido de la cumbre iberoamericana, sino que también hasta el propio Bolívar, bajo las presiones de los intereses de la época, después de haber salvado su histórica proeza de la emancipación, el propio Bolívar excluyó a Haití de la convocatoria al Congreso de Panamá de 1826. Sabemos que sin el presidente Petión, el presidente revolucionario de la Primera República Negra del mundo, que inició la revolución en el Nuevo Mundo, sin Petión, Bolívar no habría triunfado. Y sin embargo, aún un hombre tan notable como Bolívar debió sufrir las formidables presiones, quizás de su propia retaguardia, de la oligarquía comercial de Bogotá, encarnada por el vicepresidente de la Gran Colombia, que era Santander, y no invitó a Haití. Les diré a ustedes que yo, bastante molesto con esta omisión, tuve la modestísima satisfacción de que una semana antes de la cumbre iberoamericana de Guadalajara ofrecí una recepción en la Embajada Argentina al embajador de Haití en México, con el pretexto de que había sido recientemente acreditado en México y también en nombre de la gratitud que toda la América Latina debe a Haití desde las guerras de la independencia. Como que ahí se hizo esa recepción, yo dije un discursito y por lo menos me fui más o menos regularmente satisfecho a Guadalajara una día después. Ahora bien, esa característica de la cumbre iberoamericana, donde no está presente Haití, pero sí está presente el Reino de España y la República
sin duda parecía limitar drásticamente los alcances de la reunión. Porque no se puede encontrar, se supone, de acuerdo a la lógica elemental, fórmulas de trabajo común con materiales contradictorios. Si se tiene en cuenta que tanto España como Portugal integran la Comunidad Económica Europea, y ese club de naciones electas que gozan de una opulencia, de una prosperidad jamás vista en la historia de Europa, está compuesto, como decía yo ayer en la exposición de la Fundación de la Patria Grande, por potencias que tienen una historia de barro y de sangre de siglos. Unas potencias que han explotado y expoliado a los pueblos marginales y marginados del tercer mundo. España lo hizo hace 500 años, Portugal también. Mucho más recientemente hicieron esa expoliación colonialista, como ya lo sabemos, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia y hasta Alemania a fines del siglo XIX pegó un zarpazo en la costa de China y en una parte de lo que se llamó el África oriental alemana. Pero actualmente esas potencias no solamente se autodefinen como las potencias industrializadas, sino que también pueden definirse como potencias que en nombre del mensaje económico liberal clásico de Adam Smith declaran la necesidad de una economía global, ¿verdad? De un planeta, de lo que se llama el hogar mundial. Claro, ustedes saben que son los hogares, puede haber un hogar confortable y un poquito ahí en el fondo un chiquero para cerdos. También forman parte del hogar. No es que los cerdos convivan con los miembros de ese hogar, pero están ahí. En ese sentido, el hogar global de los teóricos de la globalización de la economía a escala planetaria, cuando se trata de pasar la palabra a los actos, son muy distintos. Ellos dijeron hace 20 o 30 años, cuando fundaron el Club de Roma, presidido por un miembro de la FIA, de la familia Agnelli, escribieron libros, el Club de Roma escribió libros, no sé si todavía sigue funcionando, decían que estaban muy alarmados por la explosión demográfica. No la propia, porque no la tienen, sino la ajena, que es la de los países pobres. Entonces decían que con el ritmo actual, el consumo de energía, petróleo y otras fuentes de energía, el consumo de alimentos, las manifestaciones de degradación ecológica derivadas de esa intensa actividad de una parte de la humanidad, todo eso ponía a la humanidad ante un compromiso. Eso decía el Club de Roma. Y se preveía realmente una especie de eclipse de la civilización tal cual era conocida, a menos que la humanidad contuviese sus tendencias al amor y dejase tener hijos, en particular aquellos que no tienen dinero para mantenerlos. Esa fue la tesis del Club de Roma y sigue siendo, de algún modo, el neomalthusianismo de los grandes países imperialistas que se ha llevado a cabo, como bien es sabido, a la cosa de 30 o 40 años con las misiones enviadas por el Banco Mundial, que dieron ocasión hasta dramáticas películas en Bolivia, hechas por bolivianos, y grandes campañas en contra de las misiones del Banco Mundial, que llegaban con ambulancias y expertos obstetras y cirujanos y qué sé yo al altiplano de Bolivia. Yo supe estar en un momento que se armó un gran escándalo en el altiplano, y reunían a distintas familias de las aldeas del altiplano, les obsequiaban ropa y alimentos, y les pedían a las mujeres que subieran al camión blanco y puro que estaba ahí para hacerles un examen médico, y ahí las esterilizaban.
El fenómeno se dio en menor escala en Colombia hace unos 30 años, en la década de 50. La idea es, hay que esterilizar los zaparrastros y harapientos indocumentados del tercer mundo, porque aquí se van a comer hasta los últimos granos de trigo que va a producir la humanidad, dado que la escala de la población, como decíamos antes, avanza en progresión geométrica y el progreso de la producción de alimentos, es decir, antes del siglo XIX, avanza en producción de alimentos. Entonces ellos dicen, acá hay que, y no que coman, ya más matarlo de hambre no podemos, decía el periodista. Se trata de que nazcan, porque al no nacer, no pueden comer, no hay ningún problema. Estas grandes potencias industrializadas de Europa lograron, después de la Segunda Guerra Mundial, quizás como resultado no deseado de la tecnología militar, cosa que es frecuente en la historia del hombre en la Tierra, subproductos o productos técnicos y científicos de tal magnitud que iban a transformar en los últimos 50 años la visión de esta centuria. No me refiero al hecho de que las curitas fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, no sería, yo diría, un resultado, digamos así, excesivamente notable, pero en la lista de las curitas hasta los aviones de reacción y los misiles, etc., hubo que emplear tanta cantidad de conocimientos matemáticos y físicos y químicos y biológicos y demás, que eso contagió a toda una área de investigaciones, entre las cuales una de las más importantes, porque iba a cambiar nuestras relaciones de los argentinos y Uruguay con Europa, lo que podríamos llamar la economía agrícola en condiciones de economía natural. Eso cambió en Europa cuando se descubrieron los híbridos, cuando determinados tipos de productos químicos y de refinamiento de las semillas iban a aumentar drásticamente la capacidad productiva de una Europa que había dejado su edad rural en los tiempos de la alegre Inglaterra de hacía 300 años, y de pronto Europa vuelve a ser rural, en un alto grado de tecnificación, de estabulación de la hacienda, de elección de razas especialmente dotadas para más carne que grasa, y sobre todo lo que ellos llamaron la revolución verde. Entonces Europa se ruraliza al mismo tiempo que América Latina o la Argentina se industrializa. Son fenómenos coincidentes, pero una vez que se ruraliza, no se desindustrializa. Y nosotros nos encontramos con que ahora estamos obligados, sí, efectivamente, a desindustrializarnos, sin que nosotros hayamos alcanzado un nivel de producción compatible con la formidable dotación de recursos naturales de que cuenta la Argentina, entre las cuales lo menos conocido que es que nosotros todavía hoy, estando en condiciones de aumentar en la economía pecuaria y en la economía agrícola de una manera muy notable la producción para abastecer a nuestro pueblo y al resto de América Latina, aún contamos todavía con 20 millones de hectáreas fértiles e incultas en el centro y en el norte de la Argentina, al margen de la Pampa. Lo que nos importa aquí es llegar a la conclusión de que cuando en Guadalajara asisten dos miembros de la comunidad, España y Portugal, al menos desde mi punto de vista, cosa que por supuesto le comuniqué en privado al señor presidente y al señor canciller. El señor presidente tiene el hábito de escuchar, el señor canciller no. Pero sí le comuniqué mi visión pesimista con respecto al desarrollo de Guadalajara. Y les comenté que el triunfo latinoamericano no iba a estar dado por los resultados harto indefinibles de la reunión que iba a tener lugar 2 días después, sino por el éxito que suponía haber en Guadalajara y al margen del programa oficial elaborado por el gobierno mexicano, haber hecho un gran acto
en la Cámara de Comercio de Guadalajara, donde el presidente Menem presentó el libro El Martincierro, en un muy buen discurso de unos 40 minutos. Yo también hablé ahí y también habló el presidente del Círculo Argentino de Guadalajara, que son en general unas 30 o 40 familias de argentinos, la mayor parte de ellos ingenieros que trabajan en el área industrial de esa gran ciudad, y donde hubo miembros de la colonia argentina, hubo muchos periodistas o diplomáticos latinoamericanos, y realmente alcanzó un efecto simbólico muy notable. Más aún, en la horas antes de la invitación de la conferencia, tuvo lugar una reunión en Guadalajara de los 4 presidentes del Mercosur, o sea, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, con sus cancilleres y los embajadores, de modo que tuvo oportunidad de asistir también a esa reunión, donde se elaboró una excelente declaración afirmando la voluntad de la América del Sur de marchar hacia la unidad y hacia la grandeza por medio del estrechamiento de los lazos económicos, políticos y culturales. Eso era una afirmación de la importancia del Mercosur a horas de iniciarse la cumbre. Y al mismo tiempo se hizo esa misma mañana, otro acto de una gran importancia, creo haberme referido anoche a ello, y es donde asistieron, también asistió el presidente del Paraguay, el general Andrés Rodríguez, y no estoy seguro si asistió el presidente del Uruguay, pero asistieron los cancilleres, Grossenspiel del Uruguay estuvo, y numerosos embajadores y periodistas, donde el presidente Collor de Mello y el presidente Menem firmaron el convenio nuclear. El convenio nuclear es, por poco que sepamos del tema como legos, salvo que acá hay algunos compañeros que se ocupan de esos temas, la mayor parte no estamos en el campo de la física, sino muchos de nosotros estamos en el campo de la metafísica, que es de algún modo la política, rama de la poética. Pero no obstante, por legos que seamos en el tema, podemos decir, y todos sabemos, que el tema nuclear es uno de los temas más delicados, más sensitivos y más explosivos, no por sus consecuencias letales, sino por la conmoción que despierta en las grandes potencias imperialistas, que los países marginales del tercer mundo tengan acceso a esas complejas fronteras del conocimiento de nuestra época, que nosotros, los tradicionales exportadores de café, o de plátanos, o de trigo, o de medias reses, estemos en este momento firmando acuerdos, los 2 grandes países de la Cuenca del Plata, sobre el tema nuclear, respecto a los cuales no estamos haciendo una enunciación de propósitos, no estamos formulando aspiraciones imprecisas hacia la conquista de una ciencia hasta este momento inalcanzable, sino que ese tratado bilateral entre Brasil y la Argentina está consolidando descubrimientos hechos por cada uno de nuestros países. No somos, como despectivamente se decía de América Latina, repúblicas bananeras, expresión infortunada que se emplea generalmente en los países llamados centrales, sino que somos países que estamos en condiciones de pensar, no somos solamente naturaleza, sino lobos. Y eso es exactamente todo lo contrario de lo que quieren las grandes potencias imperialistas, que nosotros no hagamos. Ese convenio estableció una decisión de Brasil y la Argentina, que va a ser compartida con el resto de los hermanos latinoamericanos, de lograr los objetivos pacíficos de nuestras investigaciones y de nuestras aplicaciones al desarrollo tecnológico de esas investigaciones. Declaración que, de haber estado yo en la redacción del documento, no hubiera hecho, porque lo que habría hecho yo, por supuesto, hubiera sido pedir a las grandes potencias que hagan declaraciones ellas, que son las que fabrican la bomba y la tiran.
Nosotros no hemos fabricado ninguna bomba, no hemos en consecuencia tenido ninguna oportunidad para arrojarla, ni tenemos el propósito de hacerla porque sabemos que la energía nuclear es ante todo una fuente de conocimientos y de familiaridades con otras ramas del conocimiento. Estando en ella podemos hacer muchas cosas, desde eliminar sin productos químicos la mosca del Mediterráneo que afecta a las cosechas en Cuyo de la vid, hasta elementos de orden medicinal como bombas de cobalto e infinidad de aplicaciones de todo orden que se vinculan con la energía nuclear, con la informática, con todas esas cajas misteriosas que ahora empiezan a esparcirse en todas partes y que hasta este momento eran exclusivamente cosas que traían los hombres barbados, que traían armas de fuego y nosotros les entregábamos a algunas de las mujeres más bellas de las etnias y también les entregábamos pepitas de oro. De algún modo el sistema de saqueo continúa, pero han cambiado, digamos así, los productos de intercambio de saqueo. Entonces, que dos países de la América Latina, como Brasil y la Argentina, decidan hacer un convenio, anunciar al mundo que no van a fabricar armas letales, señalar a continuación que no van a entregar los secretos que puedan descubrir por su propia cuenta, sino que con el mundo llamado civilizado o industrializado compartiremos aquellas cosas con respecto a las cuales hemos encontrado en ellos colaboración, y si no, no. En suma, es una posición de reserva crítica frente al Tratado de Tlatelolco, como bien se sabe es una copia en español del Tratado de No Proliferación redactado por los proliferadores para aquellos restantes que no están en condiciones de proliferar. Me parece el cuento de los tres tiempos. Esos tres hechos, la maravillosa presencia de Martín Fierro en el lenguaje del arte, la voluntad de armar una alianza de 4 pueblos decididos a marchar juntos hacia un destino común, y el anuncio de que estamos en condiciones de actuar en el campo nuclear, eso pido a todos que lo midan en relación a las tradicionales servidumbres en su debido peso, y que nada tenga que ver los hechos con las palabras. El canciller argentino ha dicho cosas que a muchos argentinos les ha desagradado. Yo no puedo juzgarlo porque es el canciller, y mi tradicional moderación en la materia les hará comprender a ustedes que jamás escaparían en milagros una palabra crítica frente a que conduce las relaciones exteriores. Pero lo cierto es que la realidad es esto que estoy señalando. Y las palabras de los jefes de Estado, de los cancilleres, son otras. Lo que importa son los hechos. Y en los hechos, la Argentina estuvo con Brasil muy bien en Guadalajara, en los hechos. La prensa argentina, que es en sí mismo encierra una contradicción hegeliana, si es prensa no es argentina, si es argentina no es prensa. Hablar de la prensa infame es una tautología, por eso vamos a dejar las cosas como están. Los diarios, vamos a decir, los medios que se difunden en nuestro país han dado una visión esperpéntica, cuasimódica, de Quasimodo, de lo que fue Guadalajara. Es lamentable que quizás por razones de prudencia diplomática, los organizadores de la reunión, que estuvo además espléndidamente en funciones, que fue el gobierno mexicano, que no hayan permitido la difusión de las intervenciones, de discursos, que tuvieron lugar después de la primera lectura de los 8 minutos otorgados a cada jefe de Estado, limitación muy estricta que rigió a lo largo de los 2 días de deliberación.
ya que había 23 jefes de Estado más dos de ellos que venían con uno con su rey y el otro con el presidente del Consejo de Ministros, es decir, había un número mayor, porque en nombre de España hablaron dos personalidades, una fue Juan Carlos y además Felipe González, y también hablaron por Portugal dos personalidades. Como que la cantidad de discursos fue muy considerable, salvo los primeros, el primero, que fue el que inaugura la cumbre, y que su duración estuvo establecida en 8 minutos, cumplida religiosamente por todos. Había en medio del hemiciclo había un semáforo de 3 colores para indicar exactamente la duración de las intervenciones, porque si no hubiera sido la historia nunca acaba. Las restantes intervenciones, que fueron participaciones sin papel en general de los jefes de Estado, tuvieron lugar a lo largo de, digamos, de la mitad del día y de todo el día siguiente. Fue muy larga cada una de las sesiones y tenía un término de 4 minutos. De modo que escuchamos allí alrededor de 210 discursos en 2 días. De esos, todos ellos tenían 4 minutos de sesión. Pero algunos jefes de Estado intervenían 1 o 2 veces según fuera el tema. Y aunque no se rozó por las razones obvias, lo que yo llamaría el arduo campo de la polémica entre jefes de Estado, que no era lo mismo que un congreso de fuga, me parece comprender. Sí hubo instantes muy particulares que me llevaron a mí a adoptar la convicción contraria a la que yo le había manifestado al presidente antes de la de Guadalajara. Y es que resultó magnífico. Contra todas mis opiniones escépticas, resultó realmente magnífico. Y pude ver ahí en 2 días a todos los jefes de Estado, de los más diferentes que ustedes pueden imaginar, porque les voy a mencionar algunos de ellos y ya van a ver lo que dijeron, donde reinaba en todos los jefes de Estado una evidente voluntad de coincidencia. De acuerdo a la sensación que todos tienen, de algún modo en intimidad, de que la unidad de América Latina ha abandonado para siempre el campo de la retórica y que hay que buscar formas urgentes de integración. Porque las grandes comunidades del género de Japón, desde ya la Comunidad Europea, nos han abandonado en alta mar. Fíjense ustedes qué curioso, les voy a dar un ejemplo. Vimos en un momento determinado, cuando se estaban sentando los presidentes, avanzar al último que se sentó en el hemiciclo, que era un hombre de muy avanzada edad, sostenido de ambos brazos por 2 generales militares, y él avanzando pasito a pasito, porque no podía caminar y además es ciego, que es Joaquín Balaguer, presidente de la República de Santo Domingo, que ha ganado hace poco tiempo las elecciones contra un contrincante muy joven, que es Juan Bosch, que tiene 86 años, y el presidente Balaguer tiene 87. Los dos son figuras muy notables de una isla que está repleta de resonancias históricas, porque es la isla La Española. Y es allí donde se creó el primer virreinato del Nuevo Mundo. Ahí vivió y está todavía la casa de Diego Colón, que ahí yace su rey, el hijo del almirante, que fue el primer virrey. Es una isla dividida, como ustedes saben, en 2 partes, la de Haití y la de Santo Domingo. De modo que hay mucha historia cargada ahí, mucha tragedia. Balaguer fue un orador muy asombroso.
Desde ya, siendo ciego, no podía leer y habló, digamos, sin papel alguno. Se levantó penosamente de su asiento, asistido por un militar, en medio de un silencio profundo, mirando hacia arriba, no sé. Empezó de una manera que me hizo correr un escalofrío por la espalda. Porque empezó diciendo que cuando se conmemoró, o cuando la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América, y yo dije, bueno, se equivocó en un siglo, va a decir un sonido metálico, varonil, juvenil, y fue otro hombre. Fue, diría yo, si no el mejor discurso, uno de los mejores discursos de la cumbre. Porque en lugar de formular consideraciones de corte político, histórico, económico, sobre los temas que la cumbre rojo, amarillo y verde. Creo que me he ceñido a los circulados por los organizadores. El que coordinaba, que era Felipe González, y dije, muchas gracias, presidente. Sé cuánto te ha costado ceñirte a esos 4 minutos y te agradezco. Entonces, por una avispa, Castro dice, bueno, y tú ya veo que estás en actitud un poco autoritaria. Dice, entonces le contesta el andaluz, bueno, de autoritarismo tú conoces mucho. Y Castro le dice, bueno, pues yo me haré cargo de España y tú vas a hacerte cargo de bueno, esas fueron algunas de las cosas semiácidas y graciosas que fueron dando clima a la cumbre, porque bueno, así como ustedes han festejado la salida, todos los festejados una explosión de riesgo general. La cosa estaba bien, se iba manifestando bien. En un momento determinado, bueno, no les voy a hacer la crónica de todo, simplemente quiero apuntar algunos elementos para que entendamos de algún modo lo que está ocurriendo en América Latina. Al fin y al cabo eran los jefes que Jorge no calaba. En un momento determinado, el tema gira alrededor de la salud, del estado sanitario de América Latina. Y hay distintos jefes de Estado plantean sus cifras, sus cosas, que es realmente dramático. Castro toma la palabra y dice que en Cuba, da los porcentajes, es muy bajo el porcentaje de la mortalidad infantil de los niños que mueren antes de cumplir el año, y que eso se ha hecho sin dinero. Eso se ha hecho a fuerza de voluntad política, de dedicación, y quiere, formula un plan para que en los próximos años, antes del año 2000, hagamos vivir no sé qué cálculo él había hecho de millones de niños que van a morir, que los hagamos vivir. Pero la base de un plan común, cual Cuba se ofrece para aportar sus experiencias prácticas, así como sabes que hay en otros países latinoamericanos otros criterios y métodos como para conjurar la muerte de esos millones de niños que sin duda van a derivar hasta el mundo. Bueno, se hace un cambio de impresiones y en un momento determinado, esto es bastante interesante, Castro dice que él advierte que muchos de los presidentes ahí presentes no comparten los puntos de vista de Cuba, pero que eso no importa,
que Cuba está, eso vino a raíz de una discusión relativa a la deuda externa y a la peligrosidad de la deuda externa como factor de reducción de la capacidad de resistencia sanitaria, alimenticia, etcétera, etcétera, de los pueblos de América Latina. Él dice que no obstante Cuba está dispuesta a acompañar a sus hermanos de América Latina en cualquier gestión que tenga que hacer respecto a la banca mundial, señalando así que aunque él no cree en esa banca mundial, está dispuesta Cuba a todo para llegar a la alianza de la América Latina y está dispuesta hasta, dice, abolir su bandera, que muchos quieren los cubanos, y su soberanía, que muchos quieren si se establece una soberanía común de América Latina. Lleva la cosa ahí hasta la última gracia de América Latina. Después cambia el tema y estoy tocando algunas de las cosas que recuerdo que me impresionaron más, pero fue bastante, ¿no? Se toca el tema de la cultura. Y ahí ocurre una cosa muy singular. Y es que de pronto, media docena de jefes de Estado, entre ellos Collor de Mello, Alvin, Carlos Pérez Castro, algunos más que no recuerdo, dicen que respecto al tema de la cultura, dice Carlos Pérez, necesitamos salir de la historia local. Necesitamos abandonar las historias de nuestras repúblicas, que no nos explican realmente qué fue el pasado. Porque las historias de nuestras repúblicas actuales, de Pérez, no es sino una parte de la historia común, mediante la cual brotó. Entonces dice Pérez, hay que hacer un libro, una historia de América Latina. Alvin toma la palabra, el presidente de Chile, muy bien, y abunda en argumentos sobre el tema de que hay que hacer una historia de América Latina. Lo mismo dice, Collor de Mello dice que este año va a inaugurar en Brasil 1.400 bibliotecas en los lugares más alejados del Brasil y que quiere una historia de América Latina, que introduzca al Brasil en ese pasado al cual permaneció de algún modo ajeno. Y después toma la palabra Castro, así muy enfática y apasionadamente, y dice, estoy avergonzado. Estoy avergonzado de la ignorancia respecto a la historia de América Latina. Nunca supe nada de eso. Y recién en los últimos tiempos he empezado a leer todas las cosas de América Latina. Necesitamos un libro. Necesitamos un libro. Me olvido de las distintas aportaciones de estos presidentes y creo que hubo algunos más que abundaron a tocar el tema, no sé quién rompió el fuego, pero que todos abordaban alrededor de la idea de que necesitamos saber quiénes son, para saber a dónde van. De modo que eso resultó realmente conmovedor, inusual, que es la primera vez que se reúnen todos los presidentes de América Latina, y aunque estaba Portugal y España presente, miembros sapos de otro pozo, respetando las respectivas investiduras republicanas liberales. Sin duda, lo que prevaleció en esa cumbre fue en América Latina, fue los problemas, los intereses, las aspiraciones, los dolores y las frustraciones de América Latina. La cumbre estaba por terminar. Y el presidente Menem dice dos cosas. Una de ellas propone el establecimiento de la enseñanza obligatoria del portugués en las escuelas de habla castellana y de la enseñanza del castellano en las escuelas de Brasil para avanzar hacia una verdadera formación. Creo que es una aportación fundamental. Y después
cuando ya prácticamente había terminado la lista de oradores, y el presidente Alves de Chile, que presidía ese tema, al culminar la reunión, va a dar por terminado Menem, que con su vasta experiencia política y electoral había dejado para ese momento para poder ser él el que terminase. Pide la palabra y ya estaba cerrado. Entonces el presidente Alves le dice, mira, ya terminaron todos los oradores, no te habías anotado. Entonces Menem le dice, no me vas a privar del uso de la palabra porque ayer empatamos. Había habido un partido. Pero todo el mundo se rió y naturalmente el presidente sí le dio la palabra, así que Menem terminó la cumbre. Y la terminó, yo diría de una buena manera, de una muy buena manera. Porque dijo que habíamos hablado largamente del derecho internacional público, de aquel, de todo lo internacional. Pero no habíamos hablado del derecho internacional privado, de algo que es muy importante, que tiene que ver, de algún modo, con la madre de América Latina, que fue una mujer en esa reunión. Y no hemos tocado, dice, el tema de los derechos de la mujer, el papel que las mujeres deben desempeñar en nuestras sociedades, y de la significación de la mujer en la vida moderna. Yo pido que, así que es mismo con todos los temas buenos. Si nosotros evaluamos, aún con las necesarias omisiones, implicaciones y además olvidos propios de esta crónica, el significado de la cumbre de Guadalajara y de los 3 actos que le fueron conexos y a los que me he referido podemos decir que verdaderamente América Latina se encuentra en un instante muy peculiar de su existencia. Inmediatamente cualquier compañero o compañera va a venir a hablarnos con todo derecho de las frases respecto a la amistad con Estados Unidos, del cumplimiento de las pautas con el Fondo Monetario Internacional, de la política de reducción del Estado y de las privatizaciones. Del olvido de los grandes enunciados nacionalistas y revolucionarios y socializantes que tuvo como expresión culminante en los últimos 50 años de Perón. Todo eso es legítimo y se puede plantear. Ahora bien, puedo decirles, después de haber escuchado a los presidentes de Guadalajara, que en algún sentido la política de toda América Latina, de todos los jefes de Estado, es la misma. Yo he estado desayunando con Paz Zamora, que es el presidente de Bolivia, y al mismo tiempo es presidente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Bolivia. Un hombre que se nutrió de las ideas de la Izquierda Nacional de la Argentina. He escuchado a otros presidentes, dicho sea de paso, también habló Fujimori una sola vez, pero no me causó ninguna impresión especial, pasó sin ninguna clase no dejó marca, Fujimori. No así Rodrigo Borja, el presidente de Ecuador, que estuvo muy bien en defensa de la soberanía de América Latina y del Ecuador, que estuvo muy bien Gaviria, el presidente de Colombia, que señaló el derecho de la justicia colombiana y del gobierno colombiano a determinar la política que mejor interese a Colombia respecto a los narcotraficantes, contra aquellos intereses que quieren transformar esto en un delito de carácter internacional, violando las decisiones nacionales propias. Muy bien Gaviria. Asombrosamente estuvieron muy bien el presidente de Guatemala y de San Salvador, que detrás tienen 2 guerras civiles de lo más interesantes.
pero que se expresaron con la ideología latinoamericanista. No sé quién faltaría, se ha hablado de Nicaragua, Ramos. de la señora Chamorro, estuvo bien. Costa Rica, y chicha ni limonada, ¿no? Costa Rica, claro. Que proponen que no haya ejército en América Latina para tratar de evitar el ejército norteamericano. Es una calamidad. Yo diría que el único país realmente anodino, como decía Perón, y con olor ni con sabor, como bosta de paloma, es Costa Rica. Y evidentemente todo el resto, para ser justos, estuvo en una misma, diría yo, pauta melódica, en una misma sintonización emocional, espiritual, política. Esto quiere decir que, aunque estamos mal, no estamos tan mal. No hay ningún presidente de América Latina, ningún gobierno de América Latina que sea cipayo por vocación. Son cipayos por la imposición de las armas o de la extorsión. No es que, como en otra época, nosotros hemos tenido cipayos, no quiero hacer nombres acá en el gobierno argentino, ni el ministro, no eso. Nosotros sí tenemos, porque como somos un país muy rico, con sectores internos importantes, tenemos cipayos. En América Latina son tan pobres que no hay lugar. Entonces, si hacen una política que puede ser objeto de críticas severas, la hacen por los demás. Esa idea se saca de encima. Fíjense lo que ha dicho Endara. Endara en este momento es algo así como un general sandino, si se lo compara con Arias Calderón, el vicepresidente, que lo acusa a Endara de toda clase de crímenes, porque Arias Calderón es verdaderamente pro-norteamericano, y ahora Endara no lo es. Y tan frágil es la sociedad latinoamericana que aún un tipo de las características de Endara declara en la cumbre que va a luchar por la realización del Tratado de Democracia. No es una frase, él está ahí, tiene 12.000 hombres en la base, aproximadamente la base militar norteamericana que está frente al canal está aproximadamente unas 20 cuadras de la casa de Noruega, yo he estado ahí. Así que debemos medir el grado, en algunos casos las palabras tienen una gran importancia, en otros casos no. Pero en este caso tiene importancia. El imperialismo frustró sus intenciones en Guadalajara. Los Estados Unidos trabajaron en todos los países de América Latina, incluso el nuestro, para tratar de obligar a los jefes de Estado a que en el seno de la cumbre hubiese un pronunciamiento contra Fidel Castro y contra el régimen político, y no se logró. Nadie en la cumbre dijo una sola palabra. Al contrario, se establecieron relaciones buenas entre todos, entre Fidel Castro y Menem, entre Alvin y Pérez, entre los mexicanos y los colombianos. Eso estaba a la vista. Yo quisiera ahora señalar, a la luz de esa experiencia de la cumbre de Guadalajara, que las características de la situación política, económica y social de América Latina en este momento es muy similar país por país. No les voy a ustedes a recordar que estamos viviendo una contrarrevolución mundial al finalizar el siglo XX. Que el protagonista de esa contrarrevolución mundial son los Estados Unidos. Que los Estados Unidos combinan en este momento una rara asociación de componentes contradictorios, entre lo que figura la acumulación
de los sistemas de armas más complejos que haya podido inventar la demencia humana, con una situación fiscal desastrosa que se estima en 300.000 millones de dólares por año de déficit fiscal. Nosotros estamos aquí como si fuéramos Suiza, si nos comparamos con los Estados Unidos. En este momento están echando del estado de Texas, de la burocracia estatal, dejara 9.000 empleados porque no les pueden pagar el sueldo. 9.000 empleados de un estado como primero. Van a echar decenas de miles de municipios de Nueva York. Hay una oleada general de ajuste en los Estados Unidos, por la cual centenares de miles de empleados públicos de la administración norteamericana van a ser dejados cesantes la próxima semana. Hay un proceso de fusión de bancos a raíz de la quiebra de bancos muy importante. Desde el año pasado, Estados Unidos se ha hecho cargo, no sé todavía en qué condiciones y plazos, de la quiebra de las cajas de préstamo y ahorro que han desaparecido por distintas razones en los Estados Unidos y han dejado una deuda a los depositantes de las cajas de préstamo de 500.000 millones de dólares, a los cuales, de acuerdo a las leyes federales, tendrá que hacer en algún momento, tendrá que hacer cargo el gobierno de Estados Unidos. La desaparición del sistema de misiles Percy, la muy reciente resolución por la cual la Unión Soviética abre sus arsenales nucleares a Estados Unidos y viceversa y reducen en un 30% la cantidad de armas letales que ambas potencias militares habían, por así decir, atesorado, va a tener una inmediata repercusión, no sé si positiva o negativa, sobre el índice de ocupación en Estados Unidos. Y va a ser un índice bastante significativo para medir la crisis en curso. Desde hace 20 o 30 años, desde la terminación de la Guerra Mundial, el 70% de los ingenieros norteamericanos han vivido prósperamente gracias a los contratos que distintas fábricas privadas habían firmado con la Secretaría de Defensa. La economía de los Estados Unidos ha sido, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde los tiempos que median entre la crisis del año 30 hasta el ascenso de Roosevelt y, digamos, la presidencia de Roosevelt, que creo que es la segunda, hacia el año 36 o 37, ha vivido de una economía de guerra, preparándose para la Segunda Guerra Mundial, desarrollando a pleno la industria militar durante la guerra desde ya, y cuando parecía que todo había terminado, Churchill en Fulton da un célebre discurso y declara que después de la guerra contra Hitler, en el año 47, se ha elevado una cortina entre el este y el oeste que él llama la cortina de hierro. Y ese es el comienzo oficializado de la Guerra Fría, que va a rearmar a la industria norteamericana hasta llegar al último disparate de Reagan sobre la Guerra de las Galaxias. Todo eso ha mantenido a pleno una economía que no se ha fundado en las necesidades normales que David Ricardo, Marx, Adam Smith, etc., suponían que era la economía, que era el hombre que se reproduce a sí mismo y produce cosas para vivir y seguir viviendo. Eso no es así. La economía norteamericana de los últimos 50 años, digamos así, aproximadamente, ha sido una economía para la muerte. Ahora bien, al desbaratarse de manera inesperada el famoso Glass-Steagall soviético, el famoso sistema del socialismo real, o sea, del socialismo mistificado, del socialismo real, al destruirse el estalinismo y aparecer un Gorbachev
que es el hombre más popular en la Europa Occidental. Lo llaman en todos lados, en Washington, Gorby. El secretario del Partido Comunista, soviético, es Gorby. Ahora, Gorby pide entrar al grupo de los 7 intelectualizados en Londres. Propugna la economía de mercado. Dice que es necesario tener capitalismo. ¿Quién va a criticarlo a Menem? Porque diga mucho menos. La izquierda de aquí, sometida durante décadas a los modelos maoístas o estalinistas de la economía centralizada, van a criticar a Collor de Mello o a Menem, porque Menem diga, bueno, vamos a hacer privatizaciones, si en este momento toda Polonia es un inmenso polígono de tiro, de remate de todo lo que se ha construido en la economía centralizada. Y aquí no ha ocurrido eso. Vemos que vamos a ver el tema del gobierno argentino y de Menem a la luz de los grandes centros socialistas que han dado pauta de vida y en algunos casos condiciones de vida a innumerables izquierdistas y superizquierdistas de la América del Sur que nunca se acostumbraron a pensar por su propia cuenta. Y ahora están realmente, no diré en Siberia, pero están en el desierto de Gobi. No saben cómo ajustar sus respectivos cráneos, no saben cómo empezar a vivir de nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos que los Estados Unidos son un Estado en este instante deficitario, con una crisis industrial muy severa en curso, que al mismo tiempo está armado hasta los dientes, pero que empieza a desarmarse de a poco en virtud de los acuerdos que se han realizado con la Unión Soviética, que a su vez este desarme simétrico de la Unión Soviética va a originar profundas dudas sobre la capacidad de importación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el gran importador de productos frutícolas o hortícolas de México, del Caribe y de Centroamérica. Y es el gran importador del petróleo venezolano y del petróleo no tan importante de Ecuador, y del petróleo también de Colombia. Una reducción de las importaciones de Estados Unidos ahondaría de manera dramática la crisis de América Latina y aún aquellos países que en este momento están vinculados, como en el caso de México, a la tentadora perspectiva de ampliar sus ventas en el mercado norteamericano, van probablemente a hacer un giro en su política exterior, porque no hay otro refugio que el hogar, pero no el hogar mundial, el hogar latinoamericano. Y hemos empezado por crear el hogar de 11 millones de kilómetros cuadrados. Es un pichón de hogar, casi 200 millones de habitantes, no es lo que yo llamaría una familia poco numerosa. Hemos empezado por hacer un hogar que habla portuñol, que pronto va a hablar indistintamente portugués y español. Es necesario a todos los chicos nuestros inducirlos hacia allí. El porvenir nuestro tiene una escala planetaria. Es necesario pensar que los libros de texto van a ser revisados, que van a ser en los dos idiomas con la misma naturalidad con que hoy pasea usted por Barcelona y compra un libro de poesía catalana y al lado hay un libro de poesía española. La lengua gallega es una lengua viva y rica y sin embargo coexiste con la castellana dentro del mismo reino después de siglos de disidencia. ¿Cómo nosotros vamos a tener problemas lingüísticos y culturales con Brasil? Pero haber destruido para siempre el Tratado de Tordesillas es infinitamente más importante que leer la prensa porteña, que es una prensa obscena, perversa. Se le tendría que prohibir no a los niños, que por suerte no, a los mayores. Entonces, hay otra realidad, aparte de esta realidad de la legalidad y de la radio. Hay otra realidad. Yo espero que en el punto correspondiente a nuestra agenda de hoy podamos hablar de la fundación que ya está en marcha en varios lugares del país, de radios de FM de todo el partido. Vamos a tener que pasar los límites de la escala de la nuestra prensa impresa y tenemos que ir a las radios.
Necesitamos tener y hacer lo que antes los chicos de barba larga decían, la contracultura. Vamos a tener que hacer una contraofensiva radial para que en cadena podamos nosotros enfrentar a los ladrones de nuestra historia, los tipos que nos quieren robar la historia, que es algo mucho más importante que robar un banco, porque de alguna manera los bancos se rehacen o se funden. En cambio, la historia que nos quitan, las esperanzas que nos arrebatan, todo eso, el amor hacia la América Latina y el respeto y la humillación hacia los supuestos grandes poderes, eso sí que es una enfermedad mortal. Es en ese sentido que creo que debemos todos mirar hacia el Mercosur. Me contaba el compañero Marengo hace unos momentos el clima de euforia que reina en Mendoza con la presencia de empresarios chilenos que están invirtiendo en Mendoza. Hablábamos hace un momento también del hecho de que el gas de Neuquén va a surtir a los hogares de Santiago de Chile mediante un gasoducto que está en trámite. Del mismo modo que los tratados de la Cuenca del Plata y los convenios binacionales que hemos firmado en los últimos años con los gobiernos más disímiles, de los cuales es mejor no analizar uno por separado para poder dormir tranquilos esta noche, han realizado puramente, guiados por la mano sutil de la musa Cleo, lo que tenían que hacer. Y es que nos vamos a entreverar, no con guerras, sino con cables, dándonos electricidad los unos a los otros. La electricidad del Paraguay o del Brasil irá a parar quizás a Misiones o a Montevideo, estará repartida. Los sistemas de las grandes cuencas, que por ahora es la Cuenca del Plata, son los sistemas que van a dar energía. Uno de los mayores reservorios de energía que la humanidad tiene actualmente son la energía potencial de América Latina. No va a estar lejano el momento, nuestra generación o la generación de ustedes lo va a ver, de que nosotros veamos ya los grandes proyectos de contacto de las grandes cuencas del Plata, la del Amazonas y la del Orinoco, que había distinguido ya Alejandro de Humboldt hace 150 o 200 años como una forma para que tengamos una arteria líquida, vital, que en el medio de la América Latina sea un río mucho más importante como instrumento de navegación turística y comercial que lo que fue el río, el Rino, el Danubio para otros pueblos. Hay que mirar ahora hacia América Latina. Naturalmente todo el mundo está aquí también pensando en que yo tengo que decir algo sobre la prosa cotidiana. Esto parece una poesía, no es una poesía, es prosa también, es realismo también, realismo poético. Nosotros hemos pasado de las fabulosas ideas y utopías del siglo XX a una transformación radical de esas utopías en una especie de muestra del gabinete del doctor Calegari, que fue el estalinismo y sus manifestaciones más crueles. Es muy posible que cuando se habla de Adolfito Hitler y se habla del genocidio horrible del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, se olvide también el genocidio, creo que más importante en número, pero que a los campesinos de la Unión Soviética, las tierras que en propiedad le había dado el gobierno de Lenin en 1917, porque Stalin quería pasar de la revolución burguesa a la revolución socialista y creó lo que llamaban los kolkhozes y los sovkhozes, o sea, una propiedad colectiva de la tierra. La resistencia de los campesinos fue de tal magnitud que en los primeros años de la década del 30, según es bien sabido, los campesinos que iban a ser despojados de sus tropillas, de sus haciendas, y Rusia era y es un gran país agrícola y ganadero, mataron en su totalidad el ganado.
e hicieron unas parrilladas fenomenales y destruyeron la riqueza ganadera de Rusia, lo que originó una represión en gran escala que, según los investigadores actuales de la Unión Soviética, llevó a la eliminación de cerca de 20 millones de campesinos. Un pueblo entero, los kirguises, fueron arrojados de sus tierras tradicionales, arrojados al círculo ártico, donde murieron por el cambio de clima. Entonces, cuando vemos eso en nombre del socialismo, y peor aún, de una ciencia que se llamó marxista-leninista, cabe imaginar que nosotros, en tanto nosotros somos socialistas y somos nacionalistas, somos patriotas de América Latina, creemos que la idea del socialismo, como muchas veces la empleó también un gran patriota que fue Perón, no está vinculada al crimen, no está vinculada a la policía como supremo tribunal de casación de los asuntos morales y políticos. El socialismo está vinculado a una mejor y más racional distribución de la riqueza, está vinculada a la igualdad entre los sexos, entre las razas, entre los pueblos y entre las naciones. Está vinculado a una sociedad mejor, no a una sociedad peor. Pero todo esto ha traído formidables convulsiones y estado de angustia en vastos sectores de la clase media, sobre todo de la pequeña burguesía estudiantil, de las universidades, que de una manera, digamos, más impulsiva, diría, y más generacional, absorbió toneladas de tonterías cosmopolitas y fue indiferente, gran parte de esas generaciones, a nuestra lucha por encontrar la raíz de la historia en nuestra patria. Y a partir de esa raíz central, buscar los mejores caminos para redimir a la patria. Nosotros, todos ustedes lo saben bien, hemos luchado, hemos hablado, hemos escrito demasiado, quizás. Demasiado. De modo que yo ya de esto no voy a hablar más, vamos a escribir una cosita y vamos a hacer una exposición sobre la situación del capitalismo, del socialismo, que creo que vale la pena estudiar y leer en las escuelas de formación que creo que están en marcha, supongo, porque necesitamos tener claro el mundo actual. Pero el mundo actual solamente puede ser a partir de nuestra tierra. No podemos saber mucho de China o de Rusia y no saber nada de la Argentina. Eso fue al fin y al cabo lo que nos propusimos hace tantos años. Primero sepamos lo que somos y después veremos si podemos saber algo de lo que son nosotros. Yo creo que el tema, la prosa de la política actual, no es difícil de considerar si se tiene en cuenta algo que también tiene vinculación con América Latina. Si se tiene en cuenta que cuando determinados hechos históricos crean un cauce confiable y plausible a un pueblo, ese cauce histórico puede durar décadas. Yo me refiero al aprismo en el Perú, fundado en 1926. Me refiero al peronismo en la Argentina, nacido en el 45, ya tiene 46 años de existencia. El famoso trabalismo o yeturismo de Vargas, nacido después del Estado Novo, después de la Segunda Guerra Mundial, iba a prolongarse en un instante después del suicidio de Vargas con Goulart y con Brizola. Brizola es en este momento, diría yo, la principal personificación de esa línea histórica del yeturismo. Por esto podríamos hablar bastante. Su derrota merece ser considerada, pero Brizola es esa línea histórica. Hay un cauce, se crea un cauce. Nadie puede admirarse de que el cauce que se inauguró y vive en muchos aspectos de la vida cotidiana que inauguró el coronel Perón en el 45, sigue viviendo, está presente.
con este gobierno, con otro gobierno, mejor o peor, cuando llega el momento de votar, la mujer más pobre, abandonada, humillada, embromada y golpeada, el trabajador, el marginal, el desocupado, el hombre industrial, el empleado, la cajera, la vendedora de tienda, cuando tiene que hablarse, ve eso que dice PJ y vota aunque sea una cabeza de sardina. Ve PJ. ¿Por qué? Porque algo hay ahí. ¿Qué puede haber ahí con Zamorita, con Macía, con el temulento este, Chascomús, el borracho? ¿Qué puede haber? Se sabe que si triunfa el peronismo, entonces alguien de alguna manera tiene a alguien que ir a pedir algo, a pedir una ayuda, un apoyo. Algo va a ocurrir cuando cesa de ocurrir. Y eso ocurre también. Los hombres mueren, las pasiones mueren, las ideas mueren. Todo lo que nace es digno de perecer, dice Hegel. También puede morir el peronismo, pero no. Está. Para mucha gente, millones de personas, está. Esto que ha ocurrido ahora en San Juan o en San Luis, que seguramente va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires y en casi todo el país, por ese poder de efecto multiplicador que tiene una victoria. Ustedes saben que nada tiene más éxito que el éxito. A nadie se le ocurre seguir a los derrotados. Los tipos que son partidarios de las causas perdidas son pocos. Este efecto multiplicador se va a ver en todo el país. Va a haber una formidable votación para el oficialismo en todo el país. Ustedes dirán, bueno, ¿pero a qué obedece? Hemos visto tantas idas y venidas, se han dicho tales cosas tan horribles. ¿A qué obedece? Yo diría que en la política, ustedes no deben olvidar nunca, vive en el puro presente. La historia es ese campo plácido de las generaciones muertas, donde es posible ordenar las cosas a guisa del historiador y presentar un buen o mal aspecto. Nadie va a venir a reclamar aquí, ni siquiera Roca contra Félix Luna, nadie va a. Ese es el pasado. La política es ese instante fugaz que ya es ayer en el momento que lo pronunciamos. Y el futuro está libre para todos los poetas, y los utopistas, y los partidarios de Ucronia, de las cosas que pudieron haber ocurrido. La política es eso, es ese instante. Y este instante, ¿qué ve el ser humano concreto de la Argentina desde el burgués que votaba por la UCD en el Barrio Norte, o la sociedad rural, el obrero, las mujeres? ¿Qué es lo que está viendo? Está viendo que por un lado, después de varias décadas, 20 años o así, de inflación incesante y de incertidumbre con respecto al próximo mes, durante casi 2 décadas, casi una generación, los argentinos no sabían cuánto iba a costar el kilo de carne al mes siguiente, o a los 10 días. Esa sensación psicológica de inestabilidad y esa sensación material de que de pronto no se podía comprar el kilo de carne una quincena después, esa sensación parece haber desaparecido sobre la base de la política que ha establecido Cavallo, que podría definirse como una tentativa muy vigorosa, por cierto, de restaurar el poder fiscal del Estado sobre los delincuentes de la empresa privada. Pero la famosa iniciativa privada, sobre los canalas delincuentes y ladrones, distribuidores de alimentos, banqueros, las famosas empresas formadoras de precios, las 500 empresas, sobre eso los ha encorsetado, sin que eso signifique que los delincuentes que proveen al país, desde Mujibor en adelante, no hayan establecido lo que ahora los economistas llaman, con un lenguaje somnoliento, un colchón de precios, por los cuales se aprovecharon en febrero o en marzo para aguantar la fijación de precios de los meses subsiguientes, porque sabían que Cavallo iba a establecer el plan de convertibilidad
y que iba a empezar a conclavar a estudiantes de economía, jubilados, de inspectores de la DGI. La DGI está en la calle, la federal está en la calle, y él, por medios técnicos, ha logrado frenar el ímpetu demencial de la inflación. La inflación sigue, pero en condiciones más normales. Entonces, se ha creado en toda la ciudad argentina, desde los grandes gordos hasta los muy flacos, la sensación de que hay un régimen de estabilidad. Y hay formidable desempleo, desde ya. Hay pequeños síntomas de reactivación industrial, habría que ver cuáles son las que están funcionando. Y hay también el reclamo, y eso debe ser claro para nosotros, de la fabulosa criadero de cocodrilos que han sido representativos de la burguesía industrial argentina. Ustedes saben que no hay que creer en las lágrimas de los cocodrilos. Parece ser de que ahora la Federación de la Indumentaria ha leído que ha protestado porque está llegando ropa usada. En realidad parece que no llega ropa usada, llega ropa arrugada. Porque claro, como vienen libres de derechos en fardos muy importantes, los importadores, que son unos angelitos, meten ahí ropa nueva, pero arrugada, que compran en las grandes ofertas seguramente del sudeste de Asia, y al llegar aquí las planchan. Y entonces compiten con la indumentaria nueva argentina. Hay una sola cosa por la cual debemos preocuparnos, y es que una importación indiscriminada puede afectar el nivel de empleo. Si tuviera que afectar las ganancias de la burguesía textil o de otro orden, no nos tendría que importar nada, pues son los que han medrado siempre a costa de la política con que Perón los protegía, con créditos y con tarifas aduaneras y con inhibiciones y regulaciones, y siempre han estado del otro lado de la barricada. Sí creo que hace falta, urgentemente, dar signos de que una política de reconstrucción del sistema productivo no puede ser ajena a una política de cobro de impuestos. Momentáneamente, y sin que esto afecte el área donde son especialistas acá muchos compañeros aquí presentes, quiero decir que en este momento la relativa estabilidad, el freno a la inflación, la cobranza de los impuestos, el cierre de establecimientos medianos o grandes por obra de la policía, que se está practicando en este momento por decisión del Ministerio de Economía, ha dado a gran parte de la sociedad argentina la idea de que algo está ocurriendo que tiende a garantizar al menos cierta seguridad social. El otro punto, que me parece que es sumamente importante, es el desencanto, y aún me atrevería a decir la repulsión, con que enormes sectores de la clase media ven la aparición del temulento nuevamente como aspirante a recoger los frutos de los errores reales o supuestos del presidente Menem. Y la idea de que el temulento pueda ganar nuevamente ascendencia política ha aterrado a la clase media, que lo votó de manera categórica, incluso con numerosas permisas, en el año 1983. Y así es el correr y el discurrir de la historia. La historia está lejos de ser un acto racional. Yo creo que todo lo que hemos visto en el mundo en las últimas décadas indica que la demencia forma parte de lo racional, o sea, de lo que es posible prever, de lo que es posible cuantificar. Solo así puede entenderse que aquí en 2 o 3 generaciones se han visto 2 guerras mundiales con bombas atómicas que han destruido parte de la civilización capitalista. Eso es posible
preverlo, es decir, la demencia es cuantificable. Cuando nosotros observamos el área de la América Latina y de la Argentina, y vemos, como decía el otro día el presidente cuando se refería a miembros de su familia, dice, ya este escandalete está terminado, decía el presidente Menem. Bueno, escandalete se refiere a un escándalo chiquito. Escándalo es, pero sin embargo, nadie se ha preocupado por parte de los perros de presa, de la prensa, de este país, de preguntarse o de poner en las páginas de sus diarios que el hermano mayor del presidente Bush y el hermano menor del presidente Bush, los dos hermanitos, están implicados en maniobras delictivas de la mafia bancaria de Japón. Eso no es un escándalo en Estados Unidos, ni aquí. Lo que está queriendo decir sin duda es que la formidable campaña en curso destinada a desacreditar al presidente y al gobierno del presidente no se funda en la suma de errores indudables que todo gobierno tiene y que nuestra prensa ha señalado. Se funda en alguna otra cosa. Porque la paradoja es esta. La paradoja es esta. El señor Bush ha resuelto considerar a la Unión Soviética con la cláusula de la nación más preferida en sus relaciones comerciales. Y el señor embajador Todman organiza el derrocamiento del presidente Menem, tal cual ya está en prensa. Con esto quiero decir que a esta pauta de la realidad argentina debemos responder nosotros con el realismo más estricto y ético. Nosotros estamos, como hemos estado siempre, en el caos histórico del movimiento nacional. No ha cambiado para nosotros nada. Me acuerdo que había compañeros, cuando sube Perón por tercera vez en el año 73, que consideraban que eso era una catástrofe. ¿No es cierto? Ahora, esos mismos compañeros consideran que Perón es formidable, pero una vez que han pasado 30 años. Ellos quieren ver a los caudillos nacionales, a los políticos que representan instantes la vida nacional, si es posible, lo más lejos en el pasado. Y de ser posible, muertos. Ahora, cuando la realidad misma nos impone las horribles imposiciones de las presiones internacionales y nacionales, preferimos buscar las cosas que tengan un color blanco o negro. Sin embargo, el blanco o negro no existe. La pintura no existe con el blanco y negro. El arte no existe con el matiz. El matiz es lo específico de la realidad política. Lo difícil que es dar una opinión ahora, bueno, eso ha sido siempre. Todo contemporáneo consideró que su tiempo era injusto con él. Que no lo dejaban decir las cosas exactamente que correspondían. Creo que la oleada popular de este momento, contra todas las predicciones, va a llegar al 25 de octubre en los últimos comicios y va a garantizar el apoyo al gobierno que se eligió en el 89. Es el gobierno que se eligieron 108 millones de argentinos. Y Todman quiere un hombre mejor que Menem. Todman quiere un hombre pasado por algo, por el baño de María, un hombre que esté en contra del ejército, que esté en contra de los narcotraficantes, un hombre de vida austera, de vida pura, que solamente beba agua, que van a ser los mejores hombres sin apoyo alguno, característicos, frutos de los golpes palaciegos, de los que se llaman los golpes blancos de palacio, que generalmente firman o acuerdan o juran con 3 o 4 miembros del Tribunal Superior de Justicia, o de 3 comandantes, como en alguna otra ocasión. Nosotros afirmamos la legitimidad del presidente en tanto recibe el apoyo del pueblo. Esa posición no ha cambiado. Dentro de ello, creemos en todas las ideas que hemos tenido durante toda nuestra vida, las vamos a defender en todas las circunstancias y sin duda creemos que la patria puede ser salvada y será salvada. Gracias a todos los argentinos.
¿Eh? No, pero